Instantes finales para nosotros y ya el contacto con Gustavo. Un gustazo, Silvestre. Víctor Hugo, ¿cómo anda? Se viene Buenas minuto uno, noches. estoy mirando aquí en los paneles, muy prometedor este programa. Sí, hoy vamos a estar hablando justamente porque ya que el gobierno habla contra las mafias, contra la corrupción, estamos desde hace varios días hablando también de muchos intendentes de Cambiemos que están en la mira de la justicia o que tienen denuncia y que llamativamente no se les dice nada o no se los conoce. Hoy Macri estuvo respaldando a Corral en Santa Fe, claro, después de, qué sé yo, del Correo, de los Panama Papers, tampoco Macri puede espantarse por nada, ¿no? No, menos por eso. Tengamos en eso. Así que por ahí, ¿por dónde más vamos? Y vamos a estar hablando también de los 71 días ya de la desaparición de Santiago Maldonado, de cómo se lo sigue atacando, cómo se lo sigue negando a Santiago Maldonado y cómo se está atacando y hostigando a la familia de Maldonado. Esto es un acto de crueldad que no ahora han tiene empezado límite. a hostigar a la familia. Sí. Es increíble. Sí, los medios lo hacen. Todo. Y la gente después lo toman esas miserias que se dan en las redes sociales. Es increíble lo que pasa la verdad que para esta pobre familia. Bueno, gustazo, Víctor Hugo. Igual, siempre, Gustavo, buen Hasta programa. luego. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy más que nunca. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí, diariamente, te lo mostramos y te lo contamos. Enseguida vamos a estar hablando sobre los nuevos buenos muchachos o los nuevos varones del conurbano. Muchos de ellos intendentes ligados a Cambiemos, que hoy están sospechados o están denunciados o están siendo investigados. Caso también, irnos a la provincia de Santa Fe, como José Corral, presidente de la Unión Cívica Radical e intendente de Santa Fe, que ayer le allanaron la municipalidad de Santa Fe. Como acá no tenemos doble vara y mostramos las dos cosas, también nos permitimos mostrar esto, que no te lo van a mostrar en otros canales o en otros medios porque lo ocultan. Antes nos ocupamos todos los días de Santiago Maldonado. Nos seguimos preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y ayer hablábamos de la mentira, de la nueva mentira que se ha querido instalar sobre la mochila y el celular, que estaban en poder de Sergio. Claro, ¿cómo no van a estar en poder de Sergio? Eran las cosas personales de su hermano que pudo rescatar del lugar que alquilaba en el Bolsón. El anterior juez, el juez Otranto, jamás los llamó, no los citó ni como testigo, ni siquiera los llamó para preguntarles cómo era físicamente su hermano. Y él había guardado esa mochila, pero una vez más hay que aclarar, como lo venimos aclarando desde hace varios días, no era la mochila que tenía Santiago Maldonado en el momento de la desaparición forzada, ni era el celular que utilizaba para comunicarse, ni era el celular chileno al cual fue hecho la llamada y que alguien atendió el 2 de agosto. Pero se sigue insistiendo con estas mentiras porque así como se niega a Santiago Maldonado, porque ni siquiera lo nombran, dicen el hippie, el tatuador, el muchacho desaparecido, así como lo niegan y no lo nombran, están hostigando ahora también a la familia. Y me quiero detener en esto, porque hoy los trolls, las redes, posaron la mirada sobre el hermano, Sergio. La familia de Santiago Maldonado ha tenido que, como le pasa a cualquier familia que pierde un hijo de un día para el otro. Lo peor, cuando ha desaparecido, ni la justicia le da respuesta, ni el gobierno le da respuesta, y se les ha cambiado la vida, se les ha trastocado la vida, la angustia de la madre, del padre, un hermano que tenía toda una vida diferente en Bariloche y que de un día para el otro tienen que cambiar de esa vida y tienen que empezar a preguntar todos los días dónde está su hermano. Están devastados, están destruidos anímicamente, están tristes porque nadie les da respuesta sobre la desaparición. Y encima de la tragedia familiar, los medios los operan todos los días. Y me quería referir a esto. Ayer, Sergio, una persona a la que se le ha cambiado la vida,
Una persona que, como yo les decía la última vez que estuve con él, se le nota la angustia y la tristeza en los ojos de ese hermano. Y ha encontrado Sergio, como su esposa Andrea, mucha contención en una institución internacional muy respetada como es Amnistía Internacional. ¿Ustedes se imaginan? Para cualquier persona del interior que llegamos de un día para el otro a la gran capital se nos hace difícil. Ellos que tenían una vida, que vivían en Bariloche, llegar a la gran capital para seguir, y con una tragedia, no saber dónde está su hermano. Amnistía Internacional los recibió, les da contención. Yo los he visto cómo Amnistía Internacional les da contención a esa familia, a Sergio, a la esposa, a los padres cuando estuvieron aquí en Buenos Aires. Y ayer, en el recital de U2 en La Plata, Amnistía Internacional, como parte de la campaña por la aparición con vida de Santiago Maldonado, hizo una recolección de firmas y estuvieron allí desde las 4 de la tarde hasta que comenzó el recital. Pues hoy, ¿qué ponían en las redes los trolls? De una forma realmente repugnante y bochornosa. Le ponían la foto de Sergio allí en el recital diciendo: qué poco te importa tu hermano que estás en el recital de YouTube. ¿Se puede ser tan miserable, digo? Cuando el hermano con Amnistía estaban recolectando firmas, fueron a las 4 de la tarde, estuvieron hasta que comenzó el recital. ¿Se puede ser tan miserable de poner fotos de Sergio diciendo qué poco te importa tu hermano que estás en el recital de YouTube? La verdad que se han roto todos los límites. Y con el caso Maldonado se han roto todos los límites. Porque en lugar de darle contención a esa familia, todos los días le inventan una mentira nueva desde los medios que se han cansado de mentir. Porque inventaron todas las pistas falsas posibles. Todas las pistas falsas. Esto en algún momento, alguna universidad de periodismo se tendrá que ocupar de todas las pistas falsas que se han plantado de los medios. Y los siguen hostigando con mentiras. Pareciera que es poco la desaparición forzada de una persona para que lo sigan de esta forma tan cruel, torturando diariamente los trolls y desde algunos medios cercanos al oficialismo. Y lo último que quiero decirles sobre esto, porque ya el juez está avanzando en la pista de los gendarmes. Ya está avanzando muy de firme en la pista de los gendarmes, en el grupo de gendarmes que tuvo directa participación en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Muy bien, nos vamos a ocupar de esto que hemos titulado Los Buenos Muchachos, que son algunos intendentes M en la mira, de la provincia de Buenos Aires, algún ex intendente con un pasado bastante también tumultuoso, o el caso del actual intendente de Santa Fe. ¿De quiénes son? Lo vamos a ver acá a través de estas placas, con algunas denuncias. Bueno, Martiniano, bueno, empezamos con Nicolás Ducoté, que es intendente de Pilar. Estuvo aquí el otro día el senador provincial de Una País, Jorge Donofrio, que dejó planteadas muchas dudas sobre los negocios con algunos narcotraficantes que están haciendo en Pilar. Intendente Pilar, escándalo narco, quedó en la mira por sus vínculos con el empresario inmobiliario Mateo Corvo Dolcet, acusado de lavar dinero del narcotráfico. Lo denunció el otro día políticamente en este programa, reitero, Jorge Donofrio. José Corral es intendente de Santa Fe, preside la Unión Cívica Radical, aliado desde el año pasado al gobierno de Cambiemos. Se lo acusa de una estafa millonaria. Es investigado por el desvío de fondos públicos del municipio de Santa Fe. La maniobra fraudulenta se estima en más de 210 millones de pesos. Hoy, sobre este tema, habló el diputado provincial Leandro Busato del Frente para la Victoria, que también investiga al intendente de Santa Fe. Lo que se descubrió por la filtración de documentos que hizo un grupo de periodistas, un consorcio de periodistas,
es que el intendente de Santa Fe, desde el año 2013 hasta este año inclusive, utilizó 210 millones de pesos, para discrecionalmente distribuirlo en organizaciones no gubernamentales o en cooperativas que estaban conformadas claramente por punteros políticos. El secretario de Desarrollo Social de la municipalidad jamás rindió cuenta al Consejo Deliberante de cómo se han utilizado estos fondos, pese a que se lo exige obviamente permanentemente el Consejo Deliberante. Una denuncia investiga obviamente estos 200 millones de pesos que se otorgaron discrecionalmente contraviniendo las ordenanzas, y la otra investigación obviamente está dirigida hacia adentro del propio Estado y a las organizaciones no gubernamentales, porque por ejemplo en alguna de esas organizaciones no gubernamentales 3 o 4 personas figuran en el mismo documento, hay personas con antecedentes penales serios, muchas están vinculadas a la Unión Cívica Radical. Bueno, y seguimos la recorrida por los intendentes M que están en la mira y con denuncia. Tenemos el caso de Jesús Cariglino. Jesús Cariglino, uno de los varones del conurbano que ha tenido un derrotero desde el peronismo, pasó por el masismo, fue dualdista y ahora está laburando desde hace varios meses ya con Cambiemos políticamente. Está denunciado, es el ex intendente de Malvinas Argentina, está denunciado por coimas, aprietes y estafas millonarias durante su gestión al frente de Malvinas Argentina y producto, atención con esto, producto de la investigación que se hace sobre Jesús Cariglino, en las últimas horas fue allanado el domicilio de Néstor Berardossi, que está también, este es el allanamiento. Mira lo que encontraron. Es actualmente apoderado de Cambiemos en Malvinas Argentina. Más de 60 armas de guerra, un verdadero arsenal en poder de este ex funcionario de Cariglino y actual apoderado de Cambiemos. Realmente, esto lo tenía en su casa, un verdadero arsenal. Entonces, uno dice, lo hemos dicho en este programa, cuando estalló la semana pasada el escándalo del Pata Medina, un sindicalista impresentable, como los hay, pocos como él, impresentable, que lo pasearon. Ahora, en el otro extremo, hacen un allanamiento. Malvinas Argentinas, encuentran más de 60 armas de guerra, un verdadero arsenal. Vamos a ver de nuevo las imágenes. ¿A nadie le resulta escandaloso, sospechoso? Digo, esta es la doble vara que tiene el gobierno, pero que también tiene el periodismo argentino en estos momentos. Una cosa le parece mal. Ahora, de esto, parece que nadie dice nada. Nadie se escandaliza por estos allanamientos y por lo que se le encuentra. Bueno, muy bien, ahora obviamente está siendo investigado. Y, ¿quién más? Tenemos en Quilmes también. En Quilmes hay muchas denuncias políticas sobre la gestión de Martiniano Molina desde los propios, ¿no? Porque los propios PRO no le reconocen una buena gestión, ¿no? La banda de los pitufos que actúa allí, el escándalo de coimas de la policía de Quilmes salpica ahora a Martiniano Molina por sus vínculos con el ex policía Pablo Fuch, quien comandaba la denominada banda de los pitufos, y hay denuncias políticas también a través de lo que está ocurriendo allí en el conurbano y en estos intendentes que también están en la mira. Bueno, el presidente nada más ni nada menos que del radicalismo. También le voy a preguntar una opinión a Leopoldo Moró, que está esta noche, porque poco se habla de esto, Leopoldo, y de esta gente, caso de Jesús Cariglino y sus exfuncionarios. Sí, mira, yo creo que la corrupción no tiene dueño. De todas maneras, yo no voy a incurrir en la doble vara que criticamos, y bien criticada que está, porque hay quienes usan la corrupción como un elemento de demolición política del adversario. Y hay quienes, honestamente, repudian la corrupción. Pero lo cierto es que la doble vara existe. Y todos estos casos, que yo no sé si tendrán la envergadura que se les adjudica, eso se verá con el curso de los acontecimientos, no son presentados por los poderes dominantes con la misma indignación que presentaban
en el pasado algunos casos de corrupción. Y eso marca claramente una línea divisoria, no nuestra, sino de esos grupos dominantes. Yo siempre digo, en este país hay pocos que discuten la honestidad de Arturo Illia, sin embargo lo echaron a patada de la Casa de Gobierno. Es decir, el límite no pasa por la corrupción, el límite pasa por dónde te parás en términos de defender o no el interés nacional o popular. Y bueno, esto es lo que está pasando. Nosotros estamos siendo sometidos como sociedad a la construcción de un sentido común que nos pretende hacer creer que la corrupción está en cabeza de un solo sector político en la Argentina. Pino Solanas, tu opinión sobre esto que se vive, la corrupción que parece que es solo de un lado, pero otro se lo tapa o no se investiga. No, por cierto, avalo todo lo que se acaba de decir. Habrá que ver en los hechos después colocándole la lupa chica. Pero yo diría que esta es la corrupción hormiga. Los graves hechos de corrupción es entregar la mayor obra pública a los parientes del holding Macri. ¿Por qué no se habla del soterramiento del Sarmiento? Creo que es la obra más equivocada y más corrupta de la Argentina, no cabe duda. Una obra que va a costar arriba de los 10.000 millones de dólares y es absolutamente innecesaria, porque con 53 puentes o túneles que no valen más de 500 millones de dólares se supera el problema y van a construir en 20 metros de profundidad un túnel con la aberrante idea de que sea de 2 vías. Para el que me escucha a lo mejor no le llama la atención esto. 2 vías significa que no entrará ni saldrá un expreso o semi-expreso ni un carguero. Es una barbaridad. Este es uno de esos negociados que luego tienen actualizaciones de precios, parates y que terminan costando, como fue Yacyretá, terminan costando... Bueno, aparte muy ligado a Odebrecht, que es otro tema del cual ya no se habla, ¿no? Ligado, es que Yela, lo que era IEXA, que era el socio mayoritario, se fue retirando y esas acciones pasaron casualmente a un grupo italiano de vieja asociación con el holding Macri, que es Yela, que hoy tiene el 85% del poder sobre el soterramiento. Es un negocio de la familia, de la familia. Bueno. Y después la adjudicación de la obra, también del túnel y autopista que hacen por el puerto. Todo eso... esa enorme macrocorrupción. Yo agregaría un pequeño detalle, si me permitís. Sí, y seguimos enseguida. Hace 15 días, por decreto, exactamente el lunes anterior al 1 de octubre, salió un decretito que tiró por tierra la ley de defensa de la información pública. Acabó con la oficina, la agencia que debía hacer el monitoreo, y la pasó a el Ministerio de Coordinación de don Marcos Peña, junto con todo el paquete de los datos personales. Esto es gravísimo, ¿eh? Bueno, después vamos a hablar ya... Silencio de tumba, nadie más habló de eso. Fue la semana donde todos los programas estaban ocupados por el Pata Medina. Exacto. Pero del decreto que tiró por tierra... No, y la ley de información pública... De vialidad nacional, santo, ¿no? Silencio. Bueno, y después vamos a hablar del tema de vialidad nacional. Bueno, también les quiero anticipar, enseguida vamos a estar hablando en el mano a mano de los candidatos con Jorge Tayana, candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, acompañando a Cristina Fernández de Kirchner, y también está el candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño. Con ello también ahora nos metemos en el debate. Pero... una vez más quiero que vean ustedes esto, digo, ¿no? Este procedimiento hoy en la casa de Néstor Berardossi, este arsenal que se le encuentra. Porque digo, también esto forma parte, también forman parte de las mafias que hay que combatir. Porque no es que en la Argentina hay mafias buenas y hay mafias malas. Si hablamos de mafias, ataquemos a todas. No importa de qué color político sean. Porque tenemos que ir, si realmente queremos transparentar, y ataquemos a todos, sea del color, porque si no, es solo marketing de una campaña o solo marketing para un momento. Esto es del apoderado
de la lista de Cambiemos en Malvinas Argentina, en Néstor Berrados. Y mira qué lindo. Nene, un verdadero arsenal en la casa. Tan repudiable como todo lo que se le encontró al Pata Medina. Muy bien, a 11 días de la elección del 22 de octubre, aquí seguimos con todos los debates, ya tenemos lindo para esta noche, pero los candidatos que también. Hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está todas las semanas visitando distintos medios de comunicación, estuvo con la negra Bernacchi en Radio Con Voz, del cual también allí es columnista económico nuestro compañero Alejandro Berkovich. Y este diálogo se producía. ¿Y por qué si no ponía las manos en el fuego por debido? ¿Y por qué no? Pero las manos en el fuego, Alejandro. A ver, perdón, Alejandro. Las manos en el fuego no las pongo ni por debido ni por ninguna otra persona. Bueno. Te vuelvo a decir, por mis hijos y por mí. Por mis 2 hijos y por mí, pero no por nadie más. Es difícil conducir un país. Es muy difícil. Entonces, me parece que también hay hoy una utilización política de todo esto. Me parece que es inocultable también, una suerte de cronograma judicial que va empalmado con el cronograma. Si hay, entonces, una preocupación real por encontrar la verdad y luchar contra la corrupción o contra lo que vos quieras, o simplemente un discursito de utilización política. Esto es como cuando hablan, por ejemplo, de lucha contra las mafias, esto que el otro. Acaban de encontrar, justo cuando venía para acá, encontraron en la casa de Carilino, uno de los candidatos de Cambiemos en Malvinas Argentinos, un armamento de 60 armas. Como el de Coto, es increíble. Como más que el Pata Medina, tenía más fierro que el Pata Medina. Bueno, lo que pasa es que los mafiosos acá se persiguen según con quién estén los mafiosos. Claro, verdad, si los mafiosos están con el gobierno y que tienen un montón, gozan de buena salud. Las dejo porque ya les estoy pensando la negra. Y tipos como el Pata Medina, personaje nefasto, si los hay, que enfrentamos toda la vida. Me acuerdo cuando... ¿Y por qué lo agarran ahora y no lo pudieron agarrar antes? Y porque me parece que hay que abonar este relato de la lucha contra las mafias, pero contra, ya te digo, pero no contra el Momo Venegas, por ejemplo. No, la hija anda por ahí vociferando por todos lados. Mi hijo tiene una fortuna incalculable, la tienen los sindicalistas. Testaferros. Testaferros, dijo la hija. ¿Viste que andaban buscando siempre arrepentidos? Acá encontraron una gratuita, porque ni siquiera tienen que pagar nada, y la hacen callar, porque además un juez le dijo, señor, usted no puede hablar más porque le voy a cobrar 50.000 pesos. ¿Sabía que no puede hablar la niña? No, bueno, la tiene callada. Bueno, también el candidato a senador de una país, Sergio Massa, continuó con sus recorridas. Durante varios meses nos quisieron meter en la cabeza que lo que se definía era un presidente. Y no se define un presidente, se define un Congreso. Se define un Congreso que va a tratar temas que son fundamentales para la vida de nuestra clase media, para la vida de nuestros trabajadores, para la vida productiva y empresaria argentina. Un Congreso que tiene que definir qué va a pasar en materia laboral en la Argentina. No vamos a permitir que en la Argentina haya una reforma laboral recortándole derechos a nuestros trabajadores. Sergio Massa en un acto con dirigentes de la CGT, que causó también mucha polémica para el interior de la CGT, porque las aguas a nivel de apoyo político en el interior de la CGT están muy divididas, como el triunvirato. Y el presidente Macri, que estuvo de campaña electoral en la provincia de Entre Ríos. Y allí decía lo siguiente. Volvamos a un segundo a esto que ya no es un sueño, es una realidad. Hay una Argentina en movimiento. Hay máquinas por todos lados, máquinas que generan trabajo del bueno y que cuando se terminen esas obras, como se están terminando, son obras que son para siempre, que van a cambiar la realidad. Una obra que termina es un montón de cosas que comienzan. Y eso es lo que yo quiero, que cada uno de ustedes comience ese sueño que tiene de tantos años, que lo saque adelante. Que nadie más tenga que resignar un sueño, una idea, un proyecto, que lo podamos encarar y que acá, en el lugar donde ustedes nacieron,
puedan ver cómo crecen las fábricas, las plantas, la producción, el empleo, el desarrollo, la alegría, la fuerza. Jorge Tayana, candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Por qué hay que votarlo a usted y no a Gladys González, la candidata de Cambiemos? ¿O por qué tendría que entrar usted en lugar de Gladys González, la candidata de Cambiemos, al Senado de la Nación? Yo creo que hay que votar Unidad Ciudadana por 2 o 3 razones. Primero, porque creo que hay que ponerle un límite al gobierno de Cambiemos, que está cebado, el presidente habla de fábricas que no existen, más que sueño, creo que empiezan a aparecer pesadillas. Pero además de eso, creo que hay que poner un límite a Cambiemos. Cambiemos quiere relegitimarse en las elecciones de octubre para avanzar sobre los derechos laborales, para seguir endeudando el país, para avanzar en la reforma jubilatoria que haga más difícil jubilarse, para continuar con la apertura externa, para usar la reunión del OMC en diciembre para continuar con una apertura. En fin, ellos quieren avanzar por ese camino. Y la única forma de frenarlo es un mensaje político claro, opositor, que le diga, señores, deben cambiar el rumbo, deben ocuparse más de los que menos tienen, deben gobernar para todos y no para enriquecer a una minoría y en muchos casos a sus propios parientes. La única fuerza que puede hacer eso es Unidad Ciudadana, que ya lo hizo, ya le ganamos el 13 de agosto, aunque ellos lo ocultaron, y creo que vamos a volver a ganarle el 22 de octubre. Y esa fuerza, que es Unidad Ciudadana, tiene un claro catálogo y perfil opositor, que yo entiendo que las otras fuerzas con cierto volumen no tienen. Recién lo escuchábamos a Sergio Massa. ¿Le sorprendió el acto de la CGT que organizó con Sergio Massa? No, es una parte. Yo estoy recorriendo la provincia y en todos los lugares que voy, las seccionales, las fábricas, las comisiones internas y los cuerpos delegados, muy mayoritariamente apoyan a Unidad Ciudadana. Y lo veo con los candidatos y lo veo con la participación. Hay un sector que apoya al sector de izquierda, como que están ellos compitiendo, pero mayoritariamente abajo yo veo una presencia firme de los cuerpos delegados de las comisiones internas y de las CGT seccionales apoyando Unidad Ciudadana. Jorge, ¿usted ve un aglutinamiento mayor ahora que antes de las PASO, digamos, del peronismo, la provincia, de movimientos sociales que en algún momento, caso del movimiento Evita, habían estado con Randazzo? ¿Lo ven ahora más incorporados a la candidatura, detrás de la candidatura de ustedes? Yo creo que sí, y veo otra cosa. Me parece que estamos en la primera etapa de la campaña, nosotros, en nuestro caso, pusimos mucho el acento en horizontalizar la comunicación, en escuchar y en hacer hablar a los afectados. En esta segunda etapa estamos en una campaña de mucha mayor búsqueda de movilización, con actos chicos, actos grandes, de 20, de 50, de 100, de 1000, de lo que va a ser Racing, que va a ser multitudinario, mucho acto, caravanas, caminatas, encuentros, reuniones en puerta de fábrica, en oficina, en los barrios, en sociedades de fomento. Veo una mayor movilización de la militancia. Y eso es imprescindible para ganar. ¿Por qué? Porque el oficialismo tiene un bloque de poder formidable. Tiene el Ejecutivo Nacional, tiene el Ejecutivo Provincial, tiene el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires que derrama influencia sobre el conurbano, sobre todo, pero sobre toda la provincia, y que bombardea con propaganda a los 2 millones de bonaerenses que entran a trabajar a la ciudad, pero además de ese poder institucional, tiene un enorme apoyo del poder real de este país, del poder económico, del poder financiero, de los grandes exportadores, de los grandes terratenientes y de los medios. Frente a todo ese bloque de poder, nosotros le vamos a ganar movilizando militancia, movilizando nuestras bases, porque lo más firme y lo único invencible que tenemos es esa militancia y ese pueblo que no va a retroceder en sus derechos. El domingo pasado la gobernadora María Eugenia Vidal, en sintonía con las denuncias del presidente, habló de las mafias en la provincia de Buenos Aires y hablaba de las mafias y las relacionó a Scioli, a Espinosa, a la mujer de Sabatella, habló también de algún caso de algún intendente y bueno, veíamos recién también cómo a los propios... Digo, ¿por qué cree que el gobierno apunta a algunas mafias y a otras las esconde? El gobierno se ha dedicado desde hace tiempo a denigrar y descalificar a todo lo que es opositor. Eso
utiliza a veces algún ejemplo que es que sirve, pero básicamente a lo que se dedica eso, a descalificar la oposición. La verdad que si hay alguna mafia en la Argentina sólida y pesada, es la mafia de los contratistas de la obra pública. Y en ese lugar el presidente tiene un lugar muy privilegiado. Así que la verdad que no debieran hablar de mafia, sino debieran tener conducta más democráticas y más transparentes. Por lo demás, el gobierno no se interesa en esclarecer la corrupción. Por favor, el gobierno lo que ha hecho es poner la luz sobre denuncias de corrupción del gobierno anterior. No habla nada de la de ellos, las tapa, busca que las paralice la justicia y no hablan de las cosas serias. No se habla del Correo, no se habla de Avianca, no se habla de Panama Papers, no se habla del escándalo de Odebrecht y el amigo que vive en la casa del presidente. Todo eso lo tapa, no quieren investigarlo. Como no quieren investigar, Gustavo, estas denuncias que hiciste ahora, ellos no les interesa solucionar los casos de corrupción, que hay un problema serio de corrupción en Argentina, sin duda, pero eso habría que encararlo de una manera un poquito más seria y más profunda, y no de manera sesgada y claramente electoral como lo está haciendo el gobierno. Tayana, tuvimos el episodio del recuento de votos en la provincia de Buenos Aires, venimos de un episodio parecido en Corrientes. ¿Está tomando desde Unidad Ciudadana algún tipo de precaución o algún tipo de medida para que haya transparencia en el recuento de votos? Porque la verdad la sociedad está preocupada por este asunto. O por lo menos yo estoy preocupado. Nosotros también, porque lo menos que hubo el 3 de agosto es una manipulación fenomenal, que además tuvo su rédito político, ¿no? Ellos siguen hablando de que ganaron o que fue un empate técnico. Es como si Argentina hubiera empatado técnicamente anoche con Ecuador porque ganamos 3-1. No, ganó Argentina a Ecuador. Bueno, las elecciones del 3 de agosto también, pero ellos lo siguen desconociendo. Nosotros hicimos una presentación ya hace más de un mes, el 4 de septiembre, ante la Justicia Electoral y ante el Ministerio del Interior. En esa presentación se piden varias cosas. A la justicia que permita auditar el sistema de carga del software con que suben los datos. No respondieron, se hicieron los distraídos. Al poder político, al Ministerio del Interior, que saque la gendarmería de este proceso, que no hay confiabilidad sobre ella, y también que separe un funcionario del Correo que tuvo muchos años de director electoral. Pero no le hicieron caso en nada. Tampoco contestan, no dan bola a nada. Entonces... No contestan. Bueno, por eso hicimos una conferencia de prensa anteayer con Leopoldo, donde volvimos a insistir en este punto y llamamos la atención sobre la necesidad de que haya un sistema de sufragio, de control del mismo y de carga de los datos que le dé confianza a todos. Porque eso no es un problema de Unidad Ciudadana, ese es un problema de todos los que van a votar. Bueno, ahora lo vamos a hablar con todos. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gato, por favor, muchas gracias. Muy bien, continuamos esta noche en los debates ya de cara a 11 días de las elecciones. Nicolás, quería preguntar sobre lo que hablábamos al principio, ¿no? La corrupción, el gobierno denuncia mafias, pero parecieran ser mafias para un sector, mafias para cuando le tocan a alguno de ellos, no. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, es así, es una hipocresía constante de parte del gobierno. Siempre escuchamos a María Eugenia Vidal como uno de sus principales caballitos de batalla, decir que combate las mafias, y acá está claro, digamos, que es una visión completamente mentirosa, ¿no? Porque mientras dice que combate algunas mafias, pacta con sectores de las mafias. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el tema de la corrupción también está claro. Este gobierno ha tenido enormes denuncias que lo han dibujado como esta cuestión de incompatibilidad de intereses, que en realidad son claramente casos de funcionarios que tienen intereses en los sectores privados en los que les toca ser funcionarios del Estado, justamente. Y hace poquito Calcaterra, ¿no? Ganó tres concesiones en obras millonarias. Dos de tres. O sea que ya eso te da la pauta. Después podemos seguir enumerando los Panama Papers, podemos hablar de muchísimas cosas, que hacen a la corrupción. ¿Temen ustedes, como hablaba recién Tayana, pero se lo voy a preguntar a Moró porque hicieron hace 2 días una conferencia, ¿temen que haya alguna posibilidad de fraude electoral en la provincia de Buenos Aires? Mirá, nosotros siempre estamos atentos y tomamos todos los recaudos, por supuesto. A nosotros particularmente
particularmente, siempre desde los aparatos de los partidos mayoritarios intentan que nuestras boletas no estén o a veces perjudicarnos en el recuento de los votos, ¿no? Así que siempre estamos atentos y seguramente denunciaremos cualquier irregularidad como lo hicimos. Las denuncias que ustedes hicieron esta semana, Leopoldo, ¿en qué sentido van? ¿Temen un fraude o temen algún problema en carga de datos o como pasó en las PASO de manipulación política? Mirá, de la derecha se puede siempre esperar cualquier cosa porque no tiene límites. Pero nosotros tampoco manejamos con liviandad la palabra fraude, porque eso denigra el proceso democrático. Lo que sí está claro es que hubo una maniobra en la noche de las elecciones que no registra antecedentes en la historia democrática de la Argentina. Y no hablo del 83 en adelante, hablo incluso de interregnos democráticos que entre golpe y golpe habían en el pasado. Yo no recuerdo ningún presidente que a las 10 de la noche se haya plantado en cadena nacional con el mago sin diente para hacer una fiesta festejando un triunfo que no había obtenido, porque es un engaño. Yo no lo recuerdo ni a Perón, ni a Alfonsín, ni a Frondizi, ni a Néstor Kirchner, ni a Menem, festejando un triunfo electoral la noche de la elección sin haberlo obtenido. Al único que recuerdo que mintió de esa manera en cadena nacional es a Galtieri, diciendo para tener 48 horas de gloria que había ganado la guerra Malvinas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hoy apuntando, que se le dé el software a todos los partidos políticos, no a nosotros, que se permita acceder al modo de carga de los datos, que se tomen otros recaudos. Y en cuanto al tema Gendarmería, no lo hacemos solo por los últimos acontecimientos, que se metió además en la Universidad de Rosario, en la Basílica de Luján, etc., sino porque hay un radiograma de la Gendarmería, que nosotros se lo presentamos al Comando Electoral como prueba, del día 20 y pico de agosto, después de la elección, que apunta a una semana de agitación y adjunta el volante y dice que esa semana de agitación va a tener como principales actores al kirchnerismo y a la izquierda. Esa fuerza no puede participar del control de la elección. Tiene una actitud de animadversión a quienes compiten en la elección. En algunos casos ya en la elección se habían puesto por encima de la autoridad de los presidentes de mesa. Tienen que apartarla. Además lo dice el sentido común. Una fuerza que está cuestionada por la desaparición de Santiago Maldonado, que es el brazo armado del gobierno, que participa en los procesos represivos, que apunta a fuerzas políticas que participan de la elección, no puede tener el control de la elección. Pero ¿cómo era el tema del radiograma? A ver, ¿volvés sobre eso? Después de las PASO, sí. Yo no recuerdo bien, hubo en los primeros días una semana en la que se iba a movilizar para llegar a la movilización de los 30 días de Santiago Maldonado. La Gendarmería alerta a todas sus unidades por medio de un radiograma y dice que tienen que adoptar medidas de seguridad, prevención, inteligencia, etcétera, etcétera, a raíz de que hay una semana de agitación, entre comillas, de tal día a tal día. Y adjunta el volante, el supuestamente volante que llamaba a la semana de agitación. Y entre los grupos políticos que apunta está el kirchnerismo y la izquierda, dice en términos genéricos. Bueno, esa fuerza no puede participar del control del... ¿Ustedes tenían conocimiento de esto? Sí, permanentemente, a ver, tenemos conocimiento de todo tipo de ataques que se hacen en relación a las movilizaciones que hubo. Sí, está claro, pero que digo, que la Gendarmería a través de un radiograma diga, tengan cuidado con la izquierda o con el kirchnerismo. Claro, particularmente nosotros le presentamos al Comando Electoral la copia del radiograma, es un no lo traje, es un radiograma fechado, etcétera, enviado por la Gendarmería. Entonces, ¿cómo va a participar esa fuerza del control de la elección? Pino, ustedes esta semana han llamado a votar, han dejado, digamos, libertad de acción a sus votantes de las PASO, no alcanzaron, dijeron hay que votar en contra del proyecto de Cambiemos. Sí, efectivamente. Por un lado ya se dijo acá, pero hay que repetirlo. Acá lo que se ha tratado de hacer es hacerle creer al ciudadano que estamos ante una elección ejecutiva, hiperpolarizada, cuando es la única posibilidad que tiene el ciudadano de votar representantes a los cuerpos legislativos y medir sus fuerzas. Lo importante, nosotros hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a que vote, le ponga un límite a este proyecto neoconservador, neoliberal, que está personificado en Cambiemos. Dejamos libertad de acción. Yo creo que es momento de... y no es necesario confluir todos en un mismo frente como algún candidato planteó.
todos detrás de fulano, de Mengano o de este caso de Cristina. Lo necesario, porque todo lo que se consigue acá es votar representantes en los cuerpos legislativos, y en los cuerpos legislativos todos tienen suficiente experiencia como para construir conjuntamente y votar leyes conjuntamente o formar alianzas circunstanciales. ¿Y esto se puede hacer después del 22 de octubre en el Congreso? Mirá. Digo, viene un Congreso, porque hasta ahora se ha visto que un Congreso muy permeable también al gobierno, ¿no? Digo, después del 22, ¿viene un Congreso más duro? Bueno, mira, yo creo que primero hay que preguntarse, porque en definitiva lo que nosotros opinemos tiene un valor relativo, lo que importa es la opinión que va a tener la gente el 22 en la urna, es qué viene después del 22. Todos sabemos que después del 22 viene un ajuste tremendo que va a ser mucho más duro y doloroso que el que ya atravesó la sociedad argentina. Se encargan incluso de anunciarlo, tal vez en un ataque de soberbia o de impunidad, lo anuncian. Vienen aumentos tarifarios, viene aumento de los combustibles, viene una ley de flexibilización laboral para quitar derechos y beneficios, pero seguir bajando además el salario de los trabajadores. Viene una reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, pero no solamente para castigar a los jubilados, sino porque siempre en la historia los gobiernos que se han endeudado desaforadamente lo primero que hicieron es meter la mano en la plata de los jubilados. Eso es lo que viene. Van a volver a invocar a la sociedad argentina como la invocaron en el Leopoldo, pero ¿qué es lo que puede hacer un congreso bueno, más variopinto? Porque la verdad hasta ahora el gobierno lo hizo durante 2 años y el Congreso observó. Está bien, pero yo no quiero hacer futurología porque hay una elección el domingo que viene y nosotros tenemos que pedir un voto anticipatorio a la sociedad, que es la que decide. La que decide si el ajuste continúa, se profundiza y se hace más grave, es la gente el día 22, es el pueblo. Ahora, después, efectivamente, yo creo que la imposición de este ajuste, más el plan de criminalización que se inició, que continúa con la construcción de un enemigo interno y la represión, porque eso es lo que viene para acompañar esto, eso requiere que haya efectivamente un entendimiento de las fuerzas populares. Porque acá vienen con un objetivo: destruir el movimiento obrero, más allá de tal o cual sindicalista, destruir el movimiento popular argentino y pasar por encima del Estado de Derecho, porque son las 3 condiciones que necesitan para aplicar este programa económico de ajuste. A mí me parece importante señalar algo que decía recién Pino. Pues vos podés percibir el Congreso, porque estás ahora en el Congreso y lo que se puede venir, digo, ¿no? En realidad nosotros, bueno, yo en este momento no estoy como diputado, estamos peleando desde el Frente de Izquierda para ingresar a la Cámara de Diputados y conquistar una representación importante. El tema acá pero justamente... ¿tienen representantes? Sí, tenemos representantes. Esto es así. Hoy el Congreso le ha votado la mayoría de las leyes que necesitó Macri para aplicar el ajuste. La única ley, te diría, que fue más o menos favorable al pueblo trabajador, que fue la ley antidespido, fue vetada por Macri, claro. Y la CGT no hizo nada, digo. Entonces, acá hay algo muy importante que por eso señalaba recién Pino y coincido. Estamos diciendo, frente a este ajuste, hoy estuve, por ejemplo, en el Hospital Posadas, y los trabajadores, las enfermeras me contaban, nosotros ya nos están imponiendo las 12 horas de trabajo y nos persiguen a cada trabajador que todavía siguen en pie, no los han derrotado, pero ese es el plan del gobierno, ir lugar por lugar aplicando la reforma laboral. ¿Qué dicen ellos? Vamos a rediscutir los convenios. Lo van a discutir por los sindicatos. Claro. No ahora, hablan ¿qué pasa? De una reforma general, recién por los sindicatos. Vos mostrabas recién a Massa y estaban dirigentes de la CGT, que son los que se juntan con Macri ya a negociar. Pichetto dijo que él se comprometió con la CGT, se compromete a votar las leyes que la CGT acuerde con el gobierno. O sea, como si eso fuera algo favorable a los trabajadores. Digo, acá hay un punto muy importante, digo, que es tener en cuenta que el enfrentar la elección, nosotros planteamos diputados de izquierda para que sean puntos de apoyo para esas peleas que se vienen, porque en esta elección no va a modificarse la Cámara de Diputados, es decir, y la de senadores. No va a haber, ni Cambiemos va a tener mayoría absoluta, ni tampoco una sola fuerza de oposición. Entonces, lo que está planteado va a ser que desde la movilización popular podamos hacer frente a esto. Y no es como dicen los medios afines al gobierno, como dice el propio gobierno, decir, bueno, acá está todo el mundo de acuerdo con el ajuste. Convencieron a un sector, convencieron de que el pueblo trabajador el que tenía que aceptar un ajuste, pero no el ajuste permanente que ellos plantean. Entonces, ojo, digo, el gobierno puede creer que tiene un cheque en blanco, pero la movilización popular es la apuesta que tenemos que hacer todos. Digo, me parece que eso es lo que apuesta el Frente de Izquierda a aportar desde la Cámara de Diputados también. Pino, esta semana reapareció Cavallo.
¿no? Diciendo que lo que están haciendo ahora el gobierno es muy similar a lo que hicieron a los 90. Vos que en los 90 combatiste al menemismo. ¿Qué ves que viene peor? ¿El menemismo o la etapa que se viene de Cambiemos? Cada etapa, mira, recién se mencionó que en diciembre, creo que es el 11 de diciembre, desembarca la ronda de la Organización Mundial del Comercio. Estaba muerta esta organización. El que la había enterrado casi era Lula, hace varios años, muchos ya. No se sabe ni la agenda, pero lo cierto es que desembarcan para acabar con las pocas defensas de Estado soberano que le quedan a esta nación argentina, que no tiene soberanía en sus tribunales, los ha delegado en tribunales de Nueva York o Londres, que derecho de defensa lo ha perdido porque se lo ha delegado al CIADI, y todos los gobiernos que precedieron a este, y algunos con mayorías absolutas en ambas cámaras, no los bajaron a estos convenios. Entonces, yo creo que viene una etapa realmente de verdadero ajuste. El gobierno de Cambiemos se sacará la careta, ¿no es cierto? Y viene flexibilización laboral, viene el tema de la previsional, se van a meter con las jubilaciones. Los tarifazos que dijo Marcos Peña que era una cuestión subjetiva. Pero los tarifazos, esa es una estafa. Hay que ponerle el nombre, es una estafa. El gas en la Argentina vale 1,90, $2 el millón de BTU. No vale 5, ni 6, ni 7,50 como el señor Aramures lo quiere llevar. Y cuando nos hemos enterado en estas últimas horas que ha caído la producción. A ese valor que dice Pino, hay que agregarle lo siguiente. A un valor de 5 o 6 dólares, que no es el valor real, vos medís los aumentos proyectados y te van a aumentar el gas en 3 años el 86% en dólares. Y el 76% en dólares la tarifa de electricidad. Ahora, esto lo hemos analizado en gran detalle y lo hemos contado acá cuando nadie lo quería contar. El tema del tarifazo, la dolarización de las tarifas, lo no gradual de los incrementos. ¿No fue la política energética del último kirchnerismo, la de Julio De Vido, que ahora tiene a sus grandes funcionarios, José López y Ricardo Jaime presos? ¿No fue eso una especie de dejarle servida, dejársela picando al gobierno para que haga el tarifazo que termina haciendo? Las tarifas que se cobraban por la energía acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿No fue eso? A ver, Berco, no des tantas vueltas para explicar lo inexplicable. Vos querés ligar una cosa con la otra y es absolutamente inexplicable. En primer lugar, las tarifas en el gobierno anterior fueron una política de aliento al consumo. ¿Pero solo en la capital? No solo en la capital. Sí, ¿cómo que no? No, solo en la capital no. Lo que pasa es que veces más lo que pasa es que el gobierno nacional tiene influencia o decisión en las tarifas, nacionales, por eso no en las provinciales. Por eso era solo en la ciudad. En segundo lugar, eso era una política de aliento al consumo. El que pagaba tarifas razonables, el trabajador, etcétera, tenía un excedente para comprarse una camisa, un pantalón, un plasma, un televisor. También tenía subsidiado el gas, el que calentaba la pileta, el que calentaba la piscina. Se alentaba el consumo. Y el pequeño comerciante industrial que tenía una tarifa razonable, tenía un excedente que le permitía comprar una maquinita, producir y con eso tener 1 o 2 trabajadores más. No era solo y hoy estamos, además, importando en los 18 meses del gobierno de Macri todo lo que se importó en petróleo durante los 8 años de la gestión anterior. Sí, y además cayó la producción de petróleo, pero aumentó la de gas. Pero además con aumentos tarifarios que decían que venían a compensar precisamente ese desequilibrio. La mala praxis de Vido en materia energética la admitía hasta Axel Kicillof como ministro de Economía. No estás obligado a hacer oposición de la oposición. No estoy obligado en absoluto y no la hago. Lo que te pregunto no juntes cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Vos podés criticar la política anterior y me parece razonable que la critiques. Pero lo que te pregunto es, ¿no le dejaron servido el tarifazo? La justificación, esto de que la gente justifica pagar más. No servido el tarifazo. El tarifazo fue una decisión política del gobierno de favorecer a los amigos del poder. Sí, pero no la tuvo más fácil en términos de legitimidad. Pero vos que querés que hiciéramos un tarifazo nosotros, no lo íbamos a hacer. No, la sintonía fina prometida en 2011, por ejemplo. Pero a ver, ¿no hay una autocrítica de eso? No hay una autocrítica de eso porque se sostuvo el consumo y se pudo pasar precisamente por eso crisis internacionales que si no se hubieran pasado si no era a costa del hambre del pueblo argentino. Ahora, si vos crees que el gobierno anterior tenía que aumentar las tarifas y producir un tarifazo, bueno, es una opinión que yo respeto.
haber evitado, por ejemplo, el consumo, el despilfarro de energía que se daban en hogares de clase alta, subsidiada. Pero eso es una minoría, Berco. Sí, claro, a ver si vamos a caer ahora en la engaña pichanga de Macri que dice que hay que ponerse pullover adentro de la casa. Pero en absoluto. Pero yo creo que reestatizar las empresas privatizadas y no otorgarle subsidio a esas empresas eso es otra cosa. era otra política que no tomó el kirchnerismo, no fue la opción que tomó. En eso estoy de acuerdo. No tomó esa opción. Esa experiencia hay que capitalizarla en esa dirección. Y estas empresas de servicios públicos no pueden estar en manos privadas. Esa es una crítica seria. Todos ganaron un montón de plata esa es una en base crítica seria. a subsidios Y millonarios. esa es una línea que además yo defiendo porque defiendo un partido histórico que en esa materia, salvo las claudicaciones que ha tenido en este último tiempo, siempre fue defensor de eso. Fuimos los que creamos YPF con Irigoyen, defendimos el petróleo cuando tuvimos que anular los contratos con Ilia. Yo estoy absolutamente de acuerdo en todo eso. Y creo que las empresas públicas no pueden seguir ¿ustedes en todos manos privadas? coinciden en el diagnóstico que el gobierno equivocó el rumbo, que el gobierno va por el rumbo equivocado? O sea, la pregunta que me hago es, Lilita Carrió, 54% en la capital federal, gana en Corrientes, está peleada la de Buenos Aires y las encuestas por lo menos dicen que lleva unos puntos de ventaja a Bullrich. ¿Qué pasa entonces con la gente? No está bien. No le creas a las encuestas. Pero digo, la gente no lo ve o no se baja o no se... Yo iba a eso, por eso decía que el gobierno quiere como que se cree que tiene un cheque en blanco y que hay un sector que votó a Cambiemos, te digo, porque el 60% no votó a Cambiemos. Y más allá de que este discurso que escuchamos a veces de la oposición, que después hace otra cosa, mucha gente cree y confía que son oposición. Después le votan todas las leyes, por eso nosotros lo aclaramos. Pero te quiero decir, el gobierno cree que tiene un cheque en blanco. La situación de lo que dijo Cavallo, digo, si comparamos los 90 a nivel internacional con lo que es la situación actual, digo, el neoliberalismo en ese momento sí tenía una hegemonía a nivel internacional que hoy no tiene. ¿no? Hay verdaderamente crisis a nivel internacional del capitalismo y creo que el gobierno de Macri, cuando cree que tiene este cheque en blanco, se va a encontrar, como ya se ha encontrado, digo, porque ha habido peleas de sectores de trabajadores. Yo cada lugar que voy, te cuentan los trabajadores, los vecinos en los barrios, te dicen, nosotros hicimos esto y logramos frenar esto, hicimos esto, y tienen mucha bronca con lo que es la dirigencia sindical y la oposición que le vota las leyes a Macri. ¿Qué interpretación tenés para este escenario onda amarilla? Claro. A ver, creo que la batalla que se libra no es contra otro partido, ni siquiera contra un gobierno, es contra los poderes dominantes, que están haciendo una acción de demolición que viene ya desde hace mucho tiempo atrás. En este caso ya no es demolición, es protección y blindaje al gobierno. Creo que han construido en un sector de la sociedad argentina, que como bien dice Nicolás, no es el mayoritario, porque 2 de cada 3 bonaerenses votaron en contra del ajuste, más allá de que en algún caso lo hayan hecho engañados por alguna opción opositora que no es tal, pero la voluntad del ciudadano fue esa. Y creo que en la construcción de este sentido común enfrentamos este problema y otro problema mucho más grave. Este gobierno ha desatado violencia institucional. En algunos sectores eso ha provocado la resucitación del enano fascista. Como resucitó hay que darle de comer todos los días. Vienen con una escalada que es primero criminalización, después construcción de un enemigo interno y después represión. Y creo que eso también hay que computarlo como eje de un debate en la sociedad argentina. Y yo particularmente además aprovecho también para decirle a muchos que se dicen radicales, yo sigo siendo radical precisamente porque me fui de la UCR, si no, no seguiría siendo radical ni alfonsinista, que tomen en cuenta esto. Tienen que tomarlo en cuenta. No se puede ser radical y estar al lado de este gobierno. En base a lo que decís, Leopoldo, sorprende que ningún radical que integra hoy Cambiemos haya salido a hablar de las listas negras al simpatizante. No, bueno, pero que hablan de listas negras desde el gobierno que nadie sale a decir nada. ¿Vos te imaginás a Irigoyen teniendo de ministro de Energía a un accionista de la Shell? O a Ilia librando un decreto de necesidad y urgencia para que sus familiares blanqueen 180 millones de dólares, o Alfonsín haciendo un esfuerzo por justificar la desaparición de Santiago Maldonado. Muchachos, ¿qué hacen? Pino, ¿por qué crees vos que esta onda amarilla que se puede dar? Los amarillos son terribles, son bichos terribles. Pero yo creo que también forma parte de una crisis profunda política argentina. Que el Partido Radical, que crea YPF, y que la política de Estado de la Argentina, una de las pocas, fue casi durante 70 años soberanía energética,
y que todos los recursos energéticos los manejaba el Estado y fue el motor del desarrollo nacional, uno de los motores. Esto no está en debate, acá no hay debate de ninguna de esas ideas, fuerza. La verdad que, y esto también el gobierno anterior hizo las suyas, prorrogó todas las concesiones petroleras sin licitación y sin pago de canon alguno, y cada aumento de la energía, Gustavo, es un disparador de la inflación. Cada aumento de la energía es aumentar el costo industrial argentino y hacer inviable la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo, como siempre. Gracias, Pino. Gracias, Nicolás del Caño. A 11 días vamos a seguir en los próximos y la semana que viene, obviamente, están todos invitados, quiero decirle. Así que con mucho gusto los recibimos a todos. Pausa y volvemos.